¿Sí? Sí, cumple con esa proposición. Sí, es una tautología de que al menos va a estar en uno de esos, sí. También. Cuando al menos una es verdadera. También, ¿sí? Sí. Ya, este estoy dando por encimita nomás, ¿no? No te estoy dando una clase de unión generalizada. Estoy dando simplemente para que caches la idea nada más. Claro. Porque de ahí la clase, por el axioma de construcción de clase, definimos la clase y ya está. Siempre que nos den una familia de clases o, sí, una familia indexada de clases y ya está. Pregunta, ¿esta es una familia indexada de clases? ¿Aquí es la unión de una familia indexada de clases? Sí. A tiene sus elementos. ¿Quién diablos será A? ¿No es cierto? Pero tú entiendes qué unión es esta? Sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Quiénes están aquí? Están todos los Zetas zetas, que están, los E, que cumplen qué cosa. todos los días tal que Un X, ¿dónde? existe un X en En A, A. tal que, no se tiene, Ajá. bueno, tal que no se tiene Y que tal que Z, que Y, que perdón. Y esté en X. Ajá. Ujú, sí, Ya, entonces, este conjunto de aquí no está escrito de esta forma, no está indexado de esta forma de acá, no está escrito así. ¿Cómo está escrito? Si te fijas, está escrito así. Así está escrito. Es la unión de todos los, qué sé yo, X con X aquí. H1, H2 y H3. Así está escrito. sí, ¿Si le cachas o no le cachas? sí, es que, claro, Y serían todos los es zetas tales que que no existe existe un X ¿dónde? en Aquí, en esta clase. ¿Y pasa qué cosa? que Z está Z ¿dónde? está En en X. X. Mm, Claro, ¿no? Es lo mismo. sí, ¿Si es lo cachas o mismo. no cachas? Sí, porque si Es Z está en X, entonces, Ya, entonces fíjate, no, este conjunto de aquí no está escrito de esta forma, no, no está indexado de esta forma. Está indexado o escrito, no sé cómo decirlo, enumerado o presentado, no sé, de esta forma. ¿Sí le cachaste? o sea, tengo una Y duda. a esta clase, si quieres, llámale A. Que dime cuál es la duda. Dime. O sea, ahí es como X, o sea, como X está en ese conjunto, ¿no? Sí, ¿Verdad? a qué es equivalente que X esté aquí? ¿A qué es equivalente? ¿A que X sea quién? Aquí X sea un Sea H1 1 o H2 o H3. ay, perdón, que sea eso, que sean iguales. Ma. ¿Sí cachas? Sí. Eso. Y entonces ahí es como Z está en X, entonces igualmente Z podría estar en cualquiera de De eso. ellos. Ajá. Es como ¿Sí una le cachas? transitividad, ¿verdad? No sé cómo, no sé qué Una te refieres, transitiva. pero no sé a qué te refieres, pero trata de entenderlo, ¿ya? Ya, bueno, es que yo le veo así, ¿no? Yo ya me estaba sacando mis digo, ya se debería. Ya, profe. O sea, tú dices, como Z Ya está llegué en X, entonces Z va a estar en alguno de estos. Eso. Ujú. Pero eso no es transitiva, eso no se llama axioma de extensión. Axioma de extensión se llama eso. No, sí o no. No, 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 olvídalo. Esto es definición de igualdad de clases. Ah, ya. Es para igualdad de clases. Sí, sí, igualdad de clases, pues. Claro, X es igual a H1. ¿A qué es equivalente que las dos clases sean iguales? A que tienen los mismos elementos. Elementos. Ujú. ¿Ves? Eso no es ningún axioma ni transitividad, eso es definición de Igualdad de clases. igualdad de clases. Ajá. Ya.
Sí, sino que ando medio oxidado y no me acuerdo de los términos. Pero bueno, ¿cachaste o no cachaste Sí, lo que es la unión? sí, ya, Ya, ya lo entendí. eso es. Ya, entonces todo esto está amontonado, entonces vamos de a poquito. Ya, vamos O sea, claro aquí, que toca ajá, poner bien vamos siguiendo. lo que queremos demostrar, pues. Ajá. Y si no entiendes, pues no vas a cachar nada. Entonces, lo mismo que nada. Ya, hasta ahí. Entonces sigamos. A ver, recapitulemos lo que estábamos haciendo. Estábamos, estamos queriendo ver la respuesta de esa pregunta, ¿no? De si la unión de un conjunto transitivo Transitivo es es transitivo. transitivo. Profe, cuando nos pongan preguntas así, si es que sabemos que no es, solo mostramos un contraejemplo, pero yo ahí tengo una Sí, duda. si es que sabes que no es, pon respuesta no, basta tomar tal contraejemplo. Así Ah, de simple. pero por ejemplo, cuando es Pero no ahorita ya no. necesariamente, como en el ejercicio 1, ahí se le pone la demostración y se le pone el contraejemplo, porque Si ahí quieres, llegamos a que pero es no no. Es que necesariamente. mira, es que mira, la respuesta a una proposición, a una pregunta, siempre, el valor verdad de una proposición es verdadero o falsa, y no puede ser ambas, así de simple. Claro, eso es El el principio del ser tercero excluido excluido. y el principio de no contradicción. Entonces, esta es una afirmación. La unión de un conjunto transitivo es transitivo. Y esto es o verdadero o falso. Punto, se acabó. Si es falso, presenta un contraejemplo. Si es verdadero, demuestra y ya está. No es que porque no, tu profe te dice no necesariamente, entonces tienes que hacer parte de la demostración y aparte presentar un contraejemplo. No. Si la respuesta es no, presenta un contraejemplo y se acabó. Ah, ya, profe, listo. Esa era mi ¿Estamos duda. claros? Sí. Sí. Ya. Si tú pones no y pones un contraejemplo, suficiente. No tiene por qué decirte, a ver, no, tenías que ponerme no necesariamente, entonces te voy a bajar la nota. No, tiene que ponerte perfecto, así de simple. Si es que contestaste bien, obviamente. Claro. Ya, pero yo no tengo idea de si será o no será. Y cuando un matemático se topa con este tipo de preguntas, básicamente uno conjetura, ¿no? Dice, ¿será que la unión de conjuntos transitivos, de un conjunto transitivo es transitiva? Entonces se pone a tratar de demostrar, en el caso de que lo sea, ¿no? Y si todo va bien, pues se demuestra y ya tenemos un teorema, una tautología. Mm. Y, y si no, pues hay que ver dónde nos estancamos y ver qué es lo que falla para buscar cuándo sí se cumple o cuándo no y buscar contraejemplos. No es lo que estamos diciendo. Ah, ya, o sea, lo más lógico cuando tengo una proposición es primero intentar demostrarla y si llego por una conjetura, ¿no? Entonces, si llego que algo me falla, entonces ahí muestro el contraejemplo. ¿Cachas lo que es una conjetura? Sí, es como cuando estás haciendo... Es una deducción que no está demostrada, yo le miro así, es algo que no está demostrado, pero es como una deducción. Ya, no le digas deducción, es una proposición que no sé si es verdadera o falsa. Eso es una conjetura en pocas. Ah, ya, y listo, profe. Ya. Y deja de ser conjetura cuando demuestras si es verdadera o es falsa. Falso. Li- Ya, entonces, dale. Queremos demostrar, tomamos un conjunto transitivo, queremos ver si su unión es transitiva, y la unión le podemos escribir así formalmente, es una forma de enumerarle, ¿no? Porque escribirle así se ve feo, ¿no? Uno cuando está de vago a veces sí escribe uno así, cuando ya entiende todo esto súper bien. Pero cuando uno está aprendiendo, no. Y de hecho en los exámenes, todo, cuando estés ya en carrera, o sea, cuando ya estés ya en semestres de arriba, no. Se va a seguir viendo feo que presentes esto así. Uno siempre tiene que escribirlo así, ¿ya? Ya. Bien. Bien, entonces sigamos. Queremos demostrar que este conjunto es transitivo, aplicamos la definición de conjunto transitivo. Entonces tenemos que demostrar que todo elemento de este conjunto también es subclase, ¿no es cierto?, de ese conjunto. Bien, entonces generalizamos y queremos demostrar esto, definición de subclase, y tenemos que demostrar esto, ¿no es cierto? Entonces ya generalizamos y ahora estamos aquí. Queremos demostrar que Z está en la unión. ¿A qué es equivalente que Z está en la unión de los elementos de A? A que aquí hay un conjunto Y, tal que existe un... A que existe un Y donde. ex- No, pero ya no le pongas Y. Pongámosle un W, existe un W. Existe, sí, porque verás que Y ya es fijo, Claro, ¿no? sí, sí, ya no toca utilizarle. Sí, ya. Es fijo, Ya, sí, sí. existe un W en dónde.
en A, ¿verdad? Sí, en A, Tal tal que que, pasa, ¿qué cosa? tal que sí, no, Z Z esté está en W. en W. En W. ¿Estamos? Sí, la Ya. acción me da igual. Bien, entonces justifica. Justifica. ¿Definición de qué? Definición de la unión Unión generalizada. generalizada o unión, como le quieras llamar. Ya. Ya, y de ahí hasta ahí creo que ya estamos. ¿Cómo demuestras la existencia de alguien? Mostrando que existe al menos un elemento que cumple con esa condición. Ya. Respuesta, encontrándolo y mostrándolo, ¿no es Ah, cierto? encontrándolo y mostrándolo. Bueno, Ya. yo también está bien en lo que digo, ¿no? Es que no sé, no siento que... A ver, repite lo que dijiste. Yo dije que mostrando al menos un elemento que cumple con esa condición, dije. Por eso, ¿y cómo le muestras? Tienes que encontrarlo, pues. Encontrándolo Y y decir, aquí está. mostrándolo, ¿no? Eso, muy bien. Encontrando y Sí, mostrando. sí. Creo que te falta la palabra Encontrándolo, encontrar. sí. Pero bueno, la cosa es encontrarle y mostrarle, ¿no es cierto? Muy bien. Y la pregunta es, ¿cómo lo encontramos? Bueno, uno siempre busca a alguien para qué. El interés mueve al mundo, la particularización. No, cállate, Ah, no, no ah, es para, no, no, olvídate de eso. perdón, Uno siempre busca a alguien para qué. para utilizarlo. Es, bueno, para que nos cumpla algo, eso, muy bien, muy bien. Ya, entonces, ¿cómo lo encontramos? Uno siempre busca a alguien para algo, entonces trabajemos con lo que nos quiere, con lo que queremos que nos cumpla, ¿no? Sí, Y estamos buscando a alguien que cumpla dos cosas. La primera cosa que tiene que cumplirnos, ¿cuál es? que esté en A Que sea elemento de A y que y también, que que no, además le contenga a Z, ¿no? sí, Como elemento. Eso. Estamos buscando a alguien que nos cumpla con eso. ¿Quién será ese alguien? Entonces uno comúnmente no trabaja con lo que quiero que me cumpla, entonces quiero que Z esté aquí. ¿Y quién es Z? Sé que Z está acá. ¿Y quién es Y? Sé que Y está acá. Ya, entonces no podemos seguir trabajando ya con esto. Esta es la expresión mínima, creo. sí, es la mínima. Entonces ya, pongámonos a trabajar con lo que sabemos, con todo lo que sabemos y veamos quién es ese W que necesitamos. Entonces vamos ahí. Esta es nuestra hipótesis uno, esta es nuestra hipótesis 2 y esta es nuestra hipótesis 3, ¿no es cierto? Sí, Ya, entonces trabaja con esas tres cosas que sabes. Es lo único que sabes. Sabes que A es transitivo, sabes que Y está en la unión de A y sabes que Z está en Y. a ver, tenemos Y, que es transitivo, ¿no? sí, Mm, La hipótesis de que A es transitivo me parece que no le hemos desglosado, ¿verdad? O si ya le desglosamos. o sea, por ejemplo, desglosar esto hasta ahí. Esto ya está. Podemos seguir desglosando esto si tú quieres y también podemos desglosar eso. Claro, eso tendríamos que desglosarle porque de ley toca utilizarle. Es que todavía no ves nada, claro, sigue trabajando con lo que tienes, a ver qué es lo que tienes exactamente. Tenemos que A es un conjunto transitivo. ¿Eso qué significa? Definición de conjunto transitivo. Que si un elemento está Eso. en A, entonces Que ese todo elemento, chuta, ya se me acaban las letras, todo elemento H que está en A, ¿cumple qué cosa? cumple con que H también es su También clase de A. es su clase de A. Eso. Definición de conjunto transitivo, ¿en dónde? En uno, ¿no es cierto? Sí, Ya, sigamos. Paso número 5. Ahora desglosa, si tú quieres, ya, ¿será que ya puedes trabajar con estos tres así como están o quieres desglosar el dos? Verás, enfócate en lo que quieres a demostrar. ver, yo quiero demostrar que existe un doble. A ver, claro, tengo que demostrar eso, ¿no? Por lo que teníamos. Existe alguien que está en A que te cumpla Esto, esto. alguien que está en A que me cumpla eso. Entonces, por ejemplo, podríamos, tenemos aquí, a ver, ya tenemos un conjunto, ¿no? Pues tenemos a que el H está en A, ¿verdad? Entonces tendríamos que comprobar. No, verás, H no está en A, H ni siquiera existe, es solamente una variable, no está fija. Ay, claro, sí es verdad. Aquí, lo único que nos dice la hipótesis 4 o la proposición 4 es que todo elemento de A
es subclase de A. Claro. Es lo único que nos dice la No, no, no tenemos número ningún 4. elemento de A. Eso. No, no tenemos Ningún ningún. elemento de A. Déjeme ver, Z pertenece. O sea, Z pertenece a Y, tenemos eso, ¿no? Z que pertenece a Y. A ver, veamos. Y que Y pertenece a la unión generalizada de X que está en A. Mira, tú estás buscando a alguien que te cumpla qué. Creo que deberíamos desglosar la 2 porque Sí, ya, pero contesta lo que te estoy preguntando para que caches cómo estoy pensando yo. ya, Nosotros estamos buscando a alguien que cumpla qué cosa. que esté en A y que también contenga Z. Le contenga Z como elemento. Ya. En tu demostración, ¿conoces a alguien que ya le contenga Z como elemento? Y ya le contenga Z como elemento. Sí, ¿Quién? el, el Y. Sí, muy bien. Entonces uno podría pensar que este es el que necesitamos. Lo que tendríamos que probar es que Y está ¿dónde? Que está en A. Ya, si lográbamos probar eso, pues ya le hicimos, ¿no? Ah, Claro. pero quién sabe, pero quién sabe. Bien, entonces trabajemos con esta, desglosémosle. ¿A qué se equivale? Sabemos que Y está aquí, ¿no? Sí. ¿A qué es equivalente que Y esté en la unión de los elementos de A? A que existe P, si quieres. un P tal un P que pertenece, perdón, que Ah, pertenece a A, ¿no? ¿sí? Tal que se tiene que Y va a estar en P Muy bien. ¿Definición de qué? de la unión generalizada ¿En dónde? en el paso 2. Eso, muy bien. Entonces, ahora sí, aponte a trabajar con la 3, la 4 y la 5. Dale. La 3, la 4 y la 5. Sí. Ya, a ver, entonces, claro, aquí por el axioma de, ¿cómo se llama? Sí, la igualdad de clases, tendríamos a que Y también va a estar en A, del paso 5, ¿Por qué lleva a estar en A? Cuéntanos. porque tenemos que Y está en P, y por el axioma de construcción que hablo de la igualdad de clases, entonces Y también va a estar en A. ¿Por qué? ¿Por qué lleva a estar en A? No, no cacho por qué. A ver, Y está en P. Sí, Y está en P, Y pero P está en A. ya, y. Y entonces, como estábamos viendo al inicio de lo que estábamos viendo de la unión generalizada, dijo que cuando eso pasaba, no pasaba por transitividad ni nada, sino que era por la igualdad de clases. Entonces, Y Sí, también pero debería estar en A. P, pregunta, pero P será igual a. No, no es, no sabe, no sabe, no, no. No, pues, o sea, si esto fuera verdadero y sabemos que Y está en P, entonces sí, pues lleva a estar en A. Son iguales. Claro, P puede ser su clase de A también, claro, tiene toda la razón. Y de hecho solo quieres eso. A ver, cálmate un poquito y mira bien la 3, la 4 y la 5. Concentra tus ideas en lo que quieres, concéntrate en lo que quieres demostrar y aclara tus ideas y dale. Claro, Está súper fácil. ahorita ya, Esta demostración es de guaguas. Tú deberías de hacerlo súper fácil. se hace, Tú que ya eres experto en fundamentos, en lógica y teoría de conjuntos. a ver, Es sarcasmo, nosotros, ¿no? ya, Ya, porque por algo estás aquí, ¿no? Dale, dale, sigue. ya, entonces, a ver, nosotros queremos demostrar a que ese Y va a estar en A, es lo único que queremos demostrar, ¿no? Porque ya sabemos, ya encontramos al que está contenido, o sea, al que le contiene a Z, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos que para todo, ya, de la proposición 4 para todo H, que está en A. Entonces, es su clase de A. Creo que podemos
Toca utilizar la proposición. No, no, es que no, no, perdón. Ah, no, no, ya se me ocurrió una idea. A ver, dale. Nosotros dijimos que todo elemento que estaba en A por la proposición 4 se cumplía eso, ¿no? Sí, ¿cumple qué? ¿Qué cumple todo elemento de Que va a A? ser su clase de A. Porque por Eso, la muy bien. transitividad. Entonces P, como está en A, Ujú. entonces va a ser su clase de A. Eso, muy bien. ¿Por qué razón? Justifica. Eh, ¿Qué por estás haciendo ahí? axioma de sustitución de... ¿Qué es sustitución? No, Ya, primero trabaja con esta, ¿ya? ya. Trabaja por partes. Esto de aquí, ¿le ves como qué? Como Una conjunción. eso. Existe alguien tal que pasa esto. Entonces, existe alguien y pasa esto. Ya. Este de acá le puedes ver como conjunción. Sí. No, carajo, ves. ¿Por qué te olvidas? ¿Por qué? Ah, no, ese era el... Se tiene que... Sí, Se tiene que. ¿Cómo le ves? como Es una. implicación. Sí. ¿Ves que te olvidas? Sí, ese se tiene que... Ese tiene todo Este es tal que. Ojo, verás. Claro, sí, Mucho me acuerdo. cuidado. Tengo que tener cuidado con eso. Ya. Ten mucho cuidado, ¿ya? No es lo mismo se tiene que un tal. Más que nada por lo de el para todo y el existencial. Esa es la base que nos ayuda a diferenciar esto. No Claro. sé. Bueno, No sé. yo le entendí así también. Que si tenemos para Dale. todo es... Se Ya, tiene. primero elimina, ¿ya? Por Dale. eliminación de la conjunción sería, ¿no? Ujú, Existe un P de 5, ¿no? ujú. Eliminación de conjunción en 5 y que ya está en P. Eliminación de la conjunción en 5. Ahora sí, dale. Trabaja con 6, 7 y 4. 6. O con lo que tú quieras, con lo que necesites. Primero, dale. Entonces, como... A ver, lo que necesito, ¿no? No, yo quiero llegar a que se llegue. Escribe lo que me dijiste hace rato, eso está bien. Ah, ya. Dale. Entonces, como P está en A, Ujú. entonces H va a ser, entonces P va a ser su clase de A. ¿Por qué? Está bien lo que dices. Está bien lo que dices. Pero justifica. A ver, tenemos estos en el paso 6 sí, no, en este paso 6 en 4. Ya, es por sí, no, por el axioma de construcción de clases, diría yo. No, 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 Muy mal. no, no, espérese, deja acordar, es que, ¿cómo se justifica? Es que sé que estoy utilizando esa proposición. Estoy usando la proposición 4, pero como de esto, no es por sustitución tampoco. ¿Qué dice la proposición 4? Dilo. Para ¿Qué todo dice? H que está en A, o para todo elemento. No, dilo en términos generales. Olvídate del nombre de la variable. Ah, ya, entonces para todo conjunto que está en A, entonces ese conjunto va a ser su clase de A. Ya, en tu demostración, ¿conoces a alguien que es conjunto de A? Sí, ¿Quién? perdón, el P. Eso. Y ahora sí, ¿qué te decía 4? Que todo conjunto habido y por haber que esté en la clase A va a ser su clase de A. Ese es por, Particular, ¿qué conjunto? en particular P que está en A, P, porque es un conjunto que está en la clase A. Eso. en particular. Entonces aquí es particularización. Estamos particularizando 4 con Sí, tiene 6. razón, es particularización. Sí, siempre que se cumple es que, que tenemos un Sí, elemento que cumpla es con que esto. 4 nos dice esto. Todo conjunto que esté en la clase A cumple con esto. En particular, P va a cumplir con esto. ¿Por qué? Porque está en la clase A. Sí, Y particularizar no es más que aplicar qué cosa. que cuando, claro, modus pones. Eso, modus poniendo pones. ¿Sí o no? Sí, Esto en pocas podríamos describirlo así, ¿no? Si H está en A, entonces H es su clase clase de de A. A. P está en A, entonces P P es es su su clase clase de de A. A. Eso, muy en el fondo. Dale. Ya, ya. Hasta ahí, chévere. ¿Y de ahí qué haces? Entonces, claro, ahí también sería por la definición de la subclase, sería, ¿no?
Ujú. Entonces nosotros tenemos que Y, sabemos que como todo elemento que va a estar en P, entonces todo conjunto que está en P va a estar en A y tenemos que Y está en P, Ujú. entonces Y también va a estar en A por la definición de su clase. Definición de su clase. En- ¿Entre quiénes? entre Entre 7 y 8. 7 y 8. Ya, pero eso que estás haciendo lo haces cuando ya estás grande. Y estás grande, sí, porque ya lo viste. Me alegra que lo veas. Pero cuando alguien está aprendiendo, por ejemplo, a mis alumnos, yo al inicio les hago un poquito de bullying porque digo, a ver, no, no estás tan grande, estás aprendiendo y escribe en el fondo lo que pasó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ujú. ¿Qué hay detrás de todo eso? De lo que dije, ¿no? De lo que me di cuenta. Ujú. Tú concluiste esto de una, justificando de esta forma y dale. Pero, ¿qué pasa en el fondo aquí para poder concluir esto? ¿Qué? Ya, en el fondo pasa que, a ver, En el fondo estamos aplicando ¿qué? O en el fondo estamos haciendo ¿qué? no, no, a ver, no estoy Lo utilizando. mismo, Sí, sí, en el fondo estás aplicando modus expones. ponens, porque estás particularizando, estás particularizando. Claro, sí, sí, es verdad, porque claro, como ya está en P y yo tengo, A claro, ver, sí, sí, como P es su clase de A, en tu cabecita tú sabes que todo elemento que está en P también está está ¿dónde? en A. En tu demostración, ¿conoces a alguien que es elemento de P? Sí, el Y. Entonces, como todo elemento de P cumple que también es elemento de A, en particular Y va a cumplir ¿qué cosa? Que también es Elemento elemento. de A. O sea, en pocas estás haciendo esto. Puedes describir así el 9 de una, pero Puedo poner en cuando uno es novato y está aprendiendo, uno hace esto. Paso 9, definición de su clase. Todo, no sé qué nombre poner. Todo J en P cumple está en definición de su clase en 8. Y ahora sí, paso número 10. ¿Qué estamos haciendo ahí? particularizando. Particularizando. Todo elemento de P también es elemento de A. En particular, Y, Y que es elemento de P, va a ser elemento de A. de A. Todo elemento de P cumple con esto. En particular, ¿quién? Y, Y porque es elemento de P. Entonces, modus, poniendo ponens, o estamos particularizando 9, ¿con quién? particularizando Con 9 7. con 7. Eso. Ahora, si quieres hacerlo de una como hace rato, dale, está súper bien. Está súper bien. Pero en el fondo no te olvides que estás aplicando. Ya. No, no, mejor sigo con los pasos a pasos. Paso a Sí, paso. pero la cosa es que no te confundas y entiendas, ¿ya? Ah, ya demostraste que Y está en A. ¿Y de ahí? Ya, ¿Qué pues, querías demostrar tú? que como que existe un elemento que está en A y que ese elemento contiene Z, entonces tenemos que por- claro, ahí ya está, quedaría demostrado, ¿no? Porque sabemos que Y contiene a Z y que Y está en A, que es lo que queríamos demostrar. En efecto, Pero ¿cómo me avisas a mí en que efecto, ya acabaste? en No, efecto, no, no, no. Tú tienes que demostrar que existe alguien que cumple dos cosas. Que que está en A A y que le contiene a Z como elemento. ¿Quién es ese alguien? basta tomar, no, Y es Por lo igual a tanto, W, por lo tanto, basta tomar. ¿Cuántos tenías que encontrar? 1. Al menos uno, ¿no? Basta que encuentres al menos uno y es suficiente. Basta tomar Entonces, basta tomar que Y es igual W igual a cuánto? a Y. Ayer. Ya, y si te pregunto en serio, En ¿qué me efecto, vas a decir? En efecto, cumple lo que quieres, pues. En efecto, W está en A por 10. ¿Y qué más? Y Z está en W por quién? por, Por el 3. sí, por el paso 3. Ya, si quieres, solo por formalismo.
Pero en este caso no era necesario esto. ¿Por qué no era necesario? Porque se evidencia claramente que el Y está en Tenga. A y que el Y le contiene al Z como elemento. Ah, o sea, si es que no se ve claramente para mi lector, Ahí sí, ahí claro. sí tengo que Sí, poner. ahí sí, pues. Pero si a Juan Carlos le ponías hasta aquí, te ponía súper bien. Súper bien. Porque dice, ah, claro, pues, este es el que necesito. Pero cuando no está claro, nunca está de más demostrar. Y siendo rigurosos, si ya nos ponemos a demostrar, hagámoslo bien. A ver, basta tomar W igual a Y. ¿En serio? En efecto. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. W, perdón, Y está en A por 10, ¿no es cierto? Sí, Y sustitución, entonces W está está en en A. A, que es lo que quiero. Por axioma Axioma de de, sustitución. ¿no? Estoy sustituyendo 11 en 11 en 12. en 11, No, en 11 en 10, 10. perdón, 11 en 10. Ah, no, en 12, sí, también, tienes toda la razón. ¿Ves? Aquí le volví a escribir la... Claro. ¿Ves? Eso te digo, o sea, ya cuando es algo tan obvio, ahí es donde te digo que ya estaría de más el efecto. Porque yo ya hasta ahí entiendo, ya te creo. Pero dale, si seguimos siendo rigurosos, dale. En efecto, podemos ponerle así, W está en A por, aquí, axioma de sustitución, estamos sustituyendo 11 en 10, ¿no es 10. cierto? ¿Y qué más queríamos? Y que W le contenga a Z. A Z como elemento. Ujú. Y Z está en W, axioma de sustitución, ¿qué? En el 3. Estamos No, sustituyendo perdón, 11 en 3. en el 13. Sí, y ahí acabamos. Pero eso te digo, esto ya está de más. Para el buen entendedor, hasta ahí nomás. Por eso te digo, esta demostración es de guaguas, sale de una. Y respuesta entonces, bueno, respuesta le ponemos. Respuesta, sí. Y si no te creen, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué te van a preguntar? ¿En serio? ¿En serio? Entonces pones en efecto, coma, y pones demostración. Proof. Demostración en inglés. Y aquí está la demostración. Ah, ya, ya. Interesante. Ya, ya. Ahí las frenas que es todo fácil. No como esa Claro. demostración que hicimos. O sea, yo lo hice a mi manera, ¿no? Veamos cómo hizo tu profe. Debe de hacer exactamente lo mismo, solo que a su manera. Ahí está, la 2. Eso, aquí está. ¿Por qué lo utiliza? Hay una Déjame, doble unión. déjame hacerle más zoom. Ya, está bien, chaval. Un poquito menos de zoom. Ahí. Dice, respuesta. Sea un conjunto transitivo. Queremos determinar si la unión es o no un conjunto transitivo. Para ello, consideremos el hecho de que una condición suficiente para que un conjunto sea transitivo es que su unión esté contenido en él. Ah, está utilizando un teorema. Pues. Yo no sabía ese teorema. Aquí dice teorema, pues. Dice teorema. Sí, Aquí dice, consideremos este teorema. claro. Hecho, sinónimo de hecho, teorema o proposición verdadera o qué sé yo. O axioma ya. Consideremos el hecho de que, teorema, una condición suficiente para que un conjunto sea transitivo es que su unión esté contenido en él. Ah, interesante. Esto dice pocas el teorema. Es que yo no sé la teoría, pues se supone que tú eres el alumno. Teorema dice. Entonces esto es definición. Teorema. Si la unión de H está contenido en H, entonces, supongámosle así, si esto pasa, entonces, ¿qué pasa? H es ¿qué cosa? Transitivo. Transitivo. Eso. Entonces, tu profe lo que va a hacer es probar esto, pero con tu H siendo quién? Este, que es el que quieres ver que es transitivo. Claro. Eso debe hacer tu profe. Y eso es lo que hacen. Entonces, si esto es verdadero por modus ponens o por el teorema, esto es verdadero. Y en tu caso, tu conjunto que quieres usar, ¿quién es?
para saber si es o no es transitivo. O sea, ¿Sí profe, cachas? más, Dime. o sea, profe, que, por ejemplo, cuando yo haga una demostración, si es que yo tengo un teorema ya demostrado por ley, le puedo utilizar y puedo llegar a hacer que la demostración se me haga más fácil. Claro, tú puedes utilizar todo lo que hayas visto en clase, siempre que te avise tu profe, y siempre que enuncies el teorema, ¿no? No vas a decir por teorema tengo ya el resultado. Primero enuncia. O sea, haznos saber cuál es el teorema, pues para la persona que te está calificando, entienda. Claro. Por ejemplo, si Juan Carlos, si yo leía la demostración de tu profe y él se pone a hacer esto y concluye y dice, y por tanto esto es transitivo, o por tanto H es transitivo, yo así, pero ¿por qué? Esto es teorema, axioma, definición, explíqueme. Y él se toma la molestia de primero avisarme. Claro. Mira, voy a utilizar este teorema. Para ello consideremos este teorema, que una condición suficiente para que el conjunto sea transitivo es que su unión esté contenida en el conjunto. Y dice, así, para determinar que la unión es transitivo, veamos si esto es verdadero. Y por ese teorema, entonces ya tenemos lo que queríamos. Y te hace, ¿no? Te demuestra. ¿Ya? Y mira acá lo que dice, a ver. Una segunda alternativa para probar que la unión es transitiva es utilizar la definición. Lo que Eso, nosotros hicimos. aquí está la que hicimos ahorita. Ah, O sea, el profe te mandó hecho 2 correcciones. Al que esté al día con la materia y diga, chuta, hay gente que es pilas y estudia todito y tiene todos estos teoremas en la cabeza, pudo haber hecho así. Pero hay gente que es vaga y se queda solo con definiciones y no avanza. Entonces, otra forma, aquí está. Eso hace tu profe, ¿ves? wow. Uh-huh. Interesante. Entonces, ahí te dejo de tarea tú que le leas cómo ha hecho esto y cómo ha hecho esto. Seguramente hizo bien, obviamente. Y si está alguna errata, pues a todos nos pasa, ¿no? ¿Cachas lo que es una errata? No. Ah, ya, por ejemplo, aquí en lugar de 3 pudo haber puesto un 2, pero no porque él que haya querido, sino porque se equivocó en escribir nomás. Pero él en la cabeza sí le tenía que era el 3. Eso es una errata. Mm, Una errata es un error involuntario, pero no porque se quiera, sino por eso que te digo, involuntario. ya. Mm, Por ejemplo, aquí va F y aquí va E, digamos, ¿no? Y él pone en este orden. Ya, pues eso es un error, eso es un error que hay que corregir, pero no porque el profe no entienda, no porque el autor de estas notas no cache y se equivocó en pensar o en afirmar, sino simplemente en qué, en escribir, en tipear nomás. ya. Eso. Y es tu tarea como estudiante, cuando te autoeducas, ver errores, ver erratas. Eso yo hago con mis estudiantes cuando estudiamos las notas de clase de la cátedra de fundamentos, hay una que otra rata. Y como yo les enseño a autoeducarse, pues vamos leyendo, vamos aprendiendo juntos. Y ahí digo, a ver, aquí hay un error, corrijamos. Aquí el autor quiso poner esto, no esto. Y nos damos cuenta también incluso más abajo, ¿no? Por ejemplo, digamos que él quiere usar este hecho, de que es un conjunto de F. Entonces, ya pues. Entonces, por acá abajo le usa, ¿no? Y ves que en realidad usa al revés, ¿no? F es un conjunto de F. Ah, entonces aquí quise escribir al revés, hay que corregir. Aquí está la falla, pero acá abajo, bien que lo utilizó como debió escribir. No sé si me hago entender. Sí. Eso. Eso. ¿Cuál más quieres que le revisemos? El último, el 6, profe. El 6. El 3, ese de ahí. Pero este de aquí le hizo diferente. O sea, le hizo parecido, pero igual. O sea, A le ver, explico. Es dice... que eso está en mis notas esto está en las notas de clase, no en ese archivo PDF. Y a ver, espérate, déjame leer esto. Dice, nos dan esta clase, ya, y nos preguntan si esa clase es un conjunto o una clase propia. Ya. Pregunta, ¿cuándo algo es un conjunto? Pregunta, ¿cuándo algo es una clase propia? Eh, Dime. un conjunto es cuando ese conjunto le está contenido en otro conjunto o está en ese conjunto y no es clase propia cuando no existe o no hay
no existe algún conjunto en que esa clase esté contenida. A ver, muy mal, muy mal, muy mal. A ver. Primero, define clase. ¿Qué es una clase? Es un concepto primitivo. O sea, es un Muy bien. Eso, muy bien. ¿Qué significa que sea concepto primitivo? que se nos hace Sinónimo de concepto primitivo, sinónimo, concepto término no definido. es Y no es que no tenga definición, sino que no tiene una definición. Pero sí tienes una definición implícita para esto. ¿Cuál es la idea que tienes de esto? una clase, una, yo le veo como una caja gigante, así, o sea, en mi mente. Eso, muy bien. Esa idea te enseñé yo, pero bueno, este es un sinónimo, ¿no? Pero ¿quién te ayuda a darte cuenta de que esa es la idea de clase? De esa definición implícita de clase. El Axioma de construcción de clase. El axioma de construcción de clases me hace entender que en pocas esta cosa es como una caja. Eso. Entonces, sí tiene definición implícita gracias a esto. Y otro término no definido es el símbolo Pertenencia. de pertenencia. También, el axioma de construcción de clases me hace tener una idea de lo que son estas dos. La idea de pertenecer, la idea de clase. Bien, bien. Ahora, para este concepto primitivo, a partir de este concepto primitivo, vamos a definir dos conceptos. Entonces, definición, ¿qué es un conjunto? Y definición, ¿qué es una clase propia? Aparentemente el atentado obedece a una vez. Resulta que de este concepto que no tiene definición explícita, En menos de 2 días, podemos clasificarlos. Tenemos dos tipos de clases. Hay dos tipos de cajas. obedece a una venganza. Unas que se llaman conjuntos y otras que El se llaman... conductor de la víctima presentaba al menos Sí, decirlo. Mira, asegura que Ya. ¿Qué es un conjunto? quería matarlo, pero el dueño del carro... Un conjunto es una clase que en la cual una clase que que está contenida en otra clase. Se dice... Tengo una clase ya, cualquier clase. Se dice que A es conjunto. Sí, solamente sí o siempre y cuando pasa qué cosa. Que A pertenece a Pertenece a otra clase. Ya, eso que lo dijiste en palabras, escríbelo matemáticamente. ¿Cómo escribes matemáticamente que A pertenece a otra clase? que A es A. No, ¿Ves que existe. no sabes usar, ¿ves que no sabes usar Sí. cuantificadores? Sí existe. Existe B clase Tal que tal que A está en B. B. ¿Y qué es una clase propia? Es lo que no es conjunto. No es conjunto. ¿Puedo decir eso? Una clase propia Sí, no es un sea conjunto. una clase. Se dice que A es clase propia, sí, solamente sí o siempre y cuando Para todo. ya no es Clase, conjunto. Oye, decir para todo con la negación del otro, pero bueno, no importa. eso. Esto es que sea conjunto y es equivalente a esto. Entonces, decir que no es conjunto es decir que no cumple con esto. ¿Cuál es la negación de esto? Para todo, Equivalentemente, que para dale, todo que B, para todo B clase, se tiene que. tiene que A, la negación de A que A pertenece a B, que sería que A no pertenece a B, ¿no? Eso. Muy bien, te felicito. Por la... Ya. Sí. Bien, hasta ahí. Entonces, respuesta, ¿qué dice tu profe aquí? Tu profe dice, respuesta, es una clase propia. Es una clase. ¿En serio? Le voy a preguntar yo, ¿no? Y tú también, ¿no es cierto? Claro. Y enseguida, ¿qué te contesta? En efecto, y empieza a demostrarte. Ya, pero ¿cómo te demuestra? Cuenta. Dice, y es un grafo. ¿Es un grafo? Sí, es un grafo. Sí, pero ¿qué es un grafo? Un grafo es
un conjunto que es su clase de producto del universo, es su clase del universo con el universo. Eso. O sea, un conjunto de pares ordenados. Ujú. Ya, muy bien. Y este es un conjunto de pares ordenados. Dele. Ya. Colecciona los pares ordenados que estén en el universo, cruz del universo, o no usemos tanto y digamos el producto cartesiano del universo consigo mismo, pero que cumplan eso. Sí. En relación a la destrucción de un bus de la... Baja el volumen. Ya, entonces, y es un grafo ¡Baja el cuyo dominio es volumen! U. ¿Eso está claro para todos? Sí, ¿no es cierto? Sí. Ya, el dominio de ese grafo es U. Ya. Y dice, por lo tanto, si I fuera un conjunto, o sea, si este grafo fuera un conjunto, su dominio sería también un conjunto. ¿Ves? Entonces está utilizando qué cosa, ¿qué está utilizando? Él no trabaja con las definiciones. No. ¿Qué está utilizando? Está utilizando. Ahí es que me- Un teorema. Teorema. ¿Y cuál es ese teorema que está utilizando? Este de. ¿Cómo era? Ah, póngale. Es. Yo, en lo personal, cuando yo no estudio esto, cuando no estoy al día, por así decirlo, cuando no repaso, no sé qué palabra utilizar ahí, en mi cabeza solamente están, ¿qué? Las definiciones. Sí. Las definiciones. Yo, por ejemplo, si me dabas este ejercicio, me hubiera ido a trabajar con una de estas dos definiciones. Porque no estoy al día de los teoremas, o no los tengo claros, o no los tengo presentes, o no sé qué palabra usar ahí. Pero también está utilizando un teorema. ¿Qué teorema? Lee otra vez. ¿Qué teorema utiliza? Lee otra vez. Es una clase en efecto y es un grafo cuyo dominio es, por lo tanto, si I fuera un conjunto, su dominio también sería un conjunto, lo que es falso. Si fuera un conjunto. Si I fuera un conjunto, su dominio también sería un conjunto. Si I fuera un conjunto. Claro. ¿Qué teorema? Dime el teorema. A ver, dice si I fuera un conjunto, entonces I sería que si Sea que un grafo. ya. Entonces, ¿qué dice el teorema? Entonces, Espera. No, sí tiene razón. Pero yo tengo una duda. ¿Cómo llegó a la conclusión de que era el universo el dominio? eso es lo que demuestra ahí. Ya vamos a ver. Dice sea G un grafo. Ya sabes lo que es un grafo, ¿no? Por si acaso no te Sí, acuerdas. Un grafo, definición de grafo, es un subconjunto del producto cartesiano de U con U, ¿cierto? sí. Ya, es un grafo. Escucha lo que dice el teorema. Si G es, ¿qué cosa? Es Punto. conjunto, entonces el dominio de G También será también es conjunto. conjunto. Este es un teorema que él está usando. No está trabajando con las definiciones. No. A veces los teoremas son un poco triviales. Ah, triviales. A ver, entonces demuestras la demostración de esta. Si G es un conjunto, entonces el dominio de G es un conjunto. Claro, tendría que demostrarle sería. Ahí puedo utilizar Tendrías que suponer que G es grafo, tendrías que suponer que G es un conjunto, conjunto y tendrías que demostrar que el dominio de G también es conjunto. conjunto. Ujú. Ya, ese teorema es el que está utilizando, fíjate. Ten en la cabeza ese teorema. Lo que nos están preguntando es si esto de aquí es qué cosa, clase propia o no. Ujú. Ya, entonces, si esta cosa fuera un conjunto, ¿qué pasa con su dominio? Con este teorema. El dominio también sería un conjunto. Eso. ¿Y cuál es el dominio de este grafo? El universo.
¿Y la clase universal es propia o es conjunto? La clase universal es propia. Ya, entonces eso no es posible. Está haciendo por reducción al absurdo. Claro. Ya, pero ahí está la pregunta que tú hacías. ¿Cómo sabemos que el dominio de esta cosa es la clase universal? Eso preguntaste, ¿no es Sí. cierto? Ya, entonces aquí está, mira. Que el dominio de I sea la clase universal es fácil de ver, dice. ¿Por qué razón? Porque para todo Que para todo elemento que esté en U, para todo conjunto en la clase universal, se tiene esto. ¿Definición de qué? De es clase. universal. Claro, ¿no? ¿Te acuerdas cuando construimos las clases, selección de construcción de clases? Sí. Eso. ¿Qué proposición está de aquí? Digamos, Q de Y diferente de Y. Ese es, Con Y cualquier clase. Ajá. ese es el Entonces, el axioma de construcción de clases me garantiza que existe la única clase de todos los conjuntos Z tal que que. cumplen. Sí. ¿Esta qué clase es? La clase Vacía. vacía. Ya. Y si tengo aquí P de X, todos los X igual a sí mismo, y colecciono todos los H que hagan que P sea verdadera con P de H, ¿qué clase es esta? El universo. La clase universal. Ah, bueno, no, la clase universal. Eso. Entonces, mira lo que está haciendo aquí. Vamos a- Ya. Entonces, primerito va a probar qué cosa sabrás. Pues, hagámosle si quieres, ya. Si quieres, hagámosle para que lo veas más. Verás. Entonces, nos preguntan cuál era el 3, ¿no es cierto? De Sí. la segunda parte. Nos dice sea y la clase que colecciona todos los pares ordenados XY, tales que Y es igual a X. Nos preguntan si Y es qué cosa. Es Es un un conjunto. conjunto o una clase No, es. propia. Entonces, respuesta, No. no es conjunto. O sea, en pocas, ¿qué cosa? Es clase propia. Es clase propia. Son equivalentes, vamos. Es clase propia, por definición, ¿no? Sí. Una clase propia es algo que no es Conjunto. conjunto. ¿Y qué le vamos a preguntar qué nos van a preguntar si solo contestamos esto? ¿En En serio, serio? en efecto. En efecto contestamos. En efecto, supongamos lo contrario. Entonces aquí razonemos Por el absurdo. por el método de reducción al absurdo. Es decir, ¿qué cosa? Es decir, supongamos lo contrario. ¿Y qué sería lo contrario de que no sea conjunto? ¿Qué es Que conjunto? sí es, ajá, supongamos lo contrario, que I sí es conjunto. Entonces, este es nuestro paso 1. Y aquí va la demostración, ¿no? Para cuando nos digan en serio, pues, en efecto, ya empezamos a demostrar. Supongamos lo contrario, que I sí es conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Si I es conjunto, como I es grafo, ¿no? Sí, ¿cachas que I es grafo, ¿no? No. Sí. Esta es nuestra hipótesis 1, disculparás. Esta es la 2 y esta es la 3. Eso. Este es nuestro I. Entonces, como I es esta cosa de acá, es fácil ver que I es qué cosa, es un conjunto de qué? Del universo. Producto cartesiano de U con 1, ¿cierto? Sí. ¿Puedes demostrar esto o le ves complicado demostrar esto? ¿Sí le ves de una? Y- Sí. Sí le veo. Ya, bueno. Si no le ves, hagámosle, ¿ya? Si el par ordenado UW está En en I, I, entonces, entonces, el par ordenado de U y W van a estar. Bueno, directo, ¿no? Puedo decirle directo. no, estamos paso a paso. Ya. Entonces, por definición, ¿qué tenemos? ¿Qué queremos demostrar?
que el par ordenado de U y W están en el producto cartesiano del universo consigo mismo. Ya. Entonces, por definición tenemos esto, ¿sí o no? Sí. No, de hecho tenemos esto. O sea, es lo mismo, ¿no? Ya. Bueno, sí. Definición de I. Ya. ¿Y de ahí? Y de ahí, no, bueno, de ahí tendríamos que glosar un poquito nuestra... Porque ahí tendríamos que concluir que U está en universo y W está en el universo. Ujú. Pero no es necesario trabajar con esto. ¿Con qué trabajas? Teorema. Con el, Todo conjunto habido y por haber o toda clase habido y por haber. es No, perdón, teorema de la clase universal. Todo conjunto y toda clase pertenecen a qué clase. al uni- el universo, ¿no? Sí, a la clase universal. Sí, teorema de la clase universal. Como cuando el vacío es su clase de toda clase. Sí, sí. Verás, teoremas que debes de saber, ¿no? El teorema de la... No sé si se llame, pero el teorema que te digo es este. Que para toda clase se tiene que A es elemento de la clase universal. Sí. No, perdón, todo conjunto. ¿Ves? Casi pongo un Ay, espacio. sí, clase, claro. Porque Todo conjunto, perdón. Todo conjunto habido y por haber está en qué clase. en el universo. Ya, otro teorema que debes de saber, teorema para todo X conjunto que se tiene. X no está En el en la clase vacío. vacía. Otro teorema, toda clase, Es su clase eso, aquí sí, toda clase es su clase del de la clase universal. universal. Y otro teoremita es que toda clase, para toda clase se cumple lo siguiente. El vacío siempre es Su su clase clase de, de esa, toda. de toda clase. Sí. Entonces, no sé cómo se llame esta, pero esta es la que vamos a usar. Entonces, todo conjunto habido y por haber está en la clase universal. En tu demostración, ¿conoces a alguien que sea conjunto? Sí, el U V. y el V. Entonces, U y V están ¿dónde? En En la el clase universal, universal. por este teorema. Paso número 6. El par ordenado UV está aquí. ¿Por qué? ¿Definición de qué? De gra. De, de gra. ¿Definición de qué? Ay, Dios mío. Del, pro- Definición del producto. de producto Ciano. cartesiano. Si cachas, definición, producto cartesiano. ¿Quiénes están aquí? Sí. Todos los pares ordenados, tales que X están en A Y, y está esta en B. Ujú. Sí, ese sí lo entiendo. definición de producto. Ya. ¿Estamos? Sí. Por eso te digo que es obvio. Es obvio por esto. Esto es algo que tenemos que tener en la cabeza. Claro, sí, sí, es obvio. Ya, es obvio. Entonces, bien, eso se salta. Entonces, esto de aquí, rapidito. A ver, supongamos lo contrario, que I sí es conjunto. Entonces, nosotros sabemos que I es qué cosa, Es es grafo. grafo, ¿sí o no? Sí, eso ya teníamos porque sea ahí un grafo por la gente. Y la justificación en el fondo es esta, ¿no? Y la definición de, no te olvides de, El producto cartesiano. cartesiano. Ya, pero es obvio. Como I es grafo, ahora vamos a aplicar este teorema. Verás, no te olvides, este teorema. Claro, si es ¿Qué nos conjunto. dice este teorema? Que cualquier grafo habido y por haber cumple con esto. Si quieres te escribo este teorema de otra forma. Para todo G, grafo, se tiene, ¿qué cosa? Que Si G es es conjunto. conjunto, Entonces, entonces el dominio es un G. conjunto. Entonces todo grafo habido y por haber cumple con esto. En tu demostración, ¿conoces algún grafo? Sí, Sí, y como I es grafo, como todo grafo cumple con esto, en particular, ¿quién va a cumplir con esto? el do. Y en particular I va a cumplir con eso. Entonces, si I es conjunto, ¿qué tenemos? Entonces, Que el dominio de I es es conjunto. conjunto. Justificación, ese teorema de arriba que usa tu profe. Número 5. Si I es conjunto, tenemos esto. Estamos suponiendo qué cosa? Que Es I es conjunto. conjunto.
Entonces, entre 2 y 4, ¿qué aplicas? Que la contradicción. ¿Qué Ay, contradicción? Entre 2 y 4, ¿qué aplicas? y es conjunto, ¿no? La en particular. No, no. Bueno, sí, pero a ver, cálmate. Entre esto y esto. Para concluir esto, ¿qué aplicamos? Justifica. Sí, modus ponens. Ujú. Entre 2 y 4. ¿Le ves o no le ves? Sí, es modus ponens. Es que ahí es un conjunto, entonces de ahí le. Ah, Sí, sí le veo. ya. Solo que tu profe de una hace todo, ¿no? Tu Sí, profe dice, de estas dos, tengo esto. De una. Si supongo que I es conjunto y supongo que, y como I es un grafo, entonces su dominio también es ¿qué cosa? conjunto. Conjunto. ¿Por qué? Por el Por teorema. este teorema de acá. De una. ¿Estamos? Ya, hasta ahí. Pero, paso número 6, pero el dominio de I, esto vamos a demostrar luego, pero el dominio de I es la clase universal. Claro. Entonces, paso 7. Esto vamos a demostrar luego ya, esto demostramos. Pero el dominio de I es la clase universal. ¿En serio? Bueno, eso ya lo demostramos luego. Y si es que ya creemos que esto es verdadero, ¿qué podemos concluir de 5 y de 6? Que Sustitución. Que U es es conjunto. conjunto. Axioma de sustitución. Lo cual es ¿qué cosa? Entonces demostraste que esto es verdadero. Demostraste que la clase universal es un conjunto, lo cual es, Contradictorio. Es lo cual falso. es, lo cual es imposible. Has demostrado que esta proposición es una tautología, es verdadera, pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque esto es una Clase propia. proposición que siempre es Falsa. falsa. Entonces demostraste que una proposición que siempre es falsa es verdadera, lo cual es imposible, porque U no es qué cosa, Uno es no es conjunto. conjunto. Esta es una tautología, porque esto es verdadero. Por lo tanto, lo que supuse está mal. En matemática no puede haber contradicciones, acuérdate. Entonces, en algo nos equivocamos. Por lo tanto, lo que supusimos está mal. Y corrijamos. ¿Cuál fue tu error? ¿Suponer qué cosa? Que Que I I es sí es, conjunto. que I sí es conjunto. Entonces, Por lo tanto, lo que supusimos está mal. Y entonces, y que I es conjunto es falso. O lo que es lo mismo, y entonces I no es qué cosa. no es conjunto. Y eso queríamos. Y ahora sí vamos a la parte de que demostrábamos que el Eh, dominio de I es, es el universo. es la clase universal. Entonces ahora demostremos 6. Entonces esto de acá, vamos a demostrar la proposición 6 y con eso acabamos. Queremos demostrar que el dominio de este grafo es la clase universal. ¿Cómo demuestras que una clase es igual a otra? Casi digo antisimétrica. No, no. Ah, chamango. Antisimétrica de la igualdad de clases puede ser. De la subclase, perdón. Digamos, no sé a qué te A la refieres con antisimétrica de la subclase. antisimétrica de la subclase. Que, claro, eso de que si el dominio, por demostrar que el dominio de I es su clase de universo y que el universo es su clase del dominio de I. Ya llegas a la igualdad. Eso no es que sea antisimétrica, eso es que sea simétrica. Ah, bueno, simétrica, bueno, perdón. Oh, no, no, espérate, creo que dijiste bien. Tú dijiste, muy bien, sí. La relación de subclase, esto es todo bien, olvida lo que dije, disculpas.
Si ves eso, me pasa por no repasar o por no estar con esto. Sí, a ver. La relación de subclase es una relación de orden, ¿no? ¿Y una relación de orden qué es? Es una relación que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Ujú. Y que sea antisimétrica es lo que tú dijiste. Que si la una es subclase de la otra y la otra es subclase de la una, entonces, ¿qué pasa? Las clases son iguales. Las dos son iguales. Exacto. Muy bien. Eso es teorema, ¿ya? Teorema antisimétrico de las subclases. Si quieres, muy bien, te felicito. Y eso es lo que va a hacer tu profe y eso es lo que comúnmente hacemos los matemáticos. Pero pregúntate, ¿sabes la definición? ¿Cuándo una clase es igual a otra? No, siempre muestro por eso. Wow, no te sabes la definición de igualdad de clases. ¿Cuándo una caja es igual a otra? Ay, acuérdate. Ay, sí la vi, pero no me acuerdo. Oh, chaval. Cuando una clase es igual a la otra. Cuando... No, no. ¿Mm? Chaval, En ya me palabras, olvidé. En la... palabras para un niño de 10 o de 12 años. A ver. Cuando... A ver, no cuando son iguales. Dos clases son iguales, sí, solamente sí, tienen los mismos elementos. Ah. Ah, eso es Ya, reemplazar el... Ah, bueno, ya, matemáticamente, ¿cómo escribes eso? que si... Que si un con... Sí, no. No, no. Sí. Sí, a ver, voy a decir esto. Y, bueno, si estoy mal ya nada, pero... Si un conjunto está en el dominio de I, sí, solo sí, ese mismo conjunto va a estar en el universo. Sí, pero dígalo bien, ¿ya? Para todo conjunto X se tiene esto. X va a estar en esta clase, sí, solamente si X está en esta clase. Esto es definición de igualdad de clases. Ya. Ahí. Así se escribe matemáticamente que tengan los mismos elementos. Todo conjunto habido y por haber, si está en esta clase, necesariamente está en esta. Sí. Y también el recíproco. Está en esta clase, sí, De solamente sí. sí. Entonces, de hecho, está en esta clase, sí, solamente sí. Está en esta. Eso. Ya. Pero trabajar con esto en esencia también es en el fondo vamos a trabajar con esto. Porque ¿cómo demuestras que una doble implicación es verdadera? Con la, con la doble implicación, implicación me parece que era esa, ¿cómo se llama? O sea, Esa haciendo la ida y equivalencia lógica. sí, 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 sí. A esto te refieres. A esto y a esto. Ujú, Aquí la una, acá la otra. Eso. Sí. Pero en el fondo vas a aplicar esto. claro. Solo que más sabes. Entonces vamos de lleno con esto porque ya estamos grandes. Y no vamos a ir de a poquito con la definición. Pero nunca deberías de olvidarte. ¿Cuándo una caja es igual a otra? Cuando tienen los mismos elementos. Ya, ya. Dale, dale. Entonces sí. Vamos a demostrar. Ah, ya. Pero una de esas es obvia. ¿Cuál de esas es obvia? Demostremos la más fácil. ¿Cuál es la más fácil? ¿Cuál es la que se tiene inmediatamente? ¿Cuál es la que es tautológica, como diría mi ex profe La primera, Lignani? el dominio de I es su clase de U. Eso. ¿Por qué? Por este teorema de acá, ¿no es cierto? Ujú, para el teorema de arriba. Eso. Toda clase es subclase de la clase universal. Universal. En particular esta clase. ¿Sí o no? Sí. Entonces, demostrar eso es demostrar esto. Entonces, a este llamémosle la ida y a este llamémosle el regreso. Entonces, vamos a demostrar la ida. Entonces, paso número, no sé qué nombre poner, pongámosle así, paso número 1. Esto es qué cosa, esto es clase, ¿no es cierto? Definición de dominio, lo que sea. Y paso número 2, por ese teorema de la clase universal tenemos esto. Y ya está. Y en pocas estamos particularizando, no te olvides. Sí, El fondo es particularizar. modus. Sí, ¿no? Sí.
Toda clase habida y por haber cumple con esto. Y como tenemos... En particular esta clase. Ya. Ahora vamos a hacer el regreso. Ahora sí, paso número 3. Queremos demostrar esto, no te olvides, quieres demostrar esto. ¿Cómo demuestras que una clase es subclase de otra? Método directo. Sí, para todo. Eso, definición de subclase, dale. Para todo. W. Para todo W que está en U, entonces W está en el dominio. Se tiene que W está en el dominio de Definición de su clase. subclase. Ya. Entonces, ¿cómo demuestras que una proposición que se expresa a través de un cuantificador Generalizando. universal es de una vez generalizando? Sería sea W que está en U, por demostrar eso. Entonces aquí, justificación. Si estás grande de una, definición. Pero en el fondo estamos aplicando método directo o en el fondo estamos, ¿qué cosa? Generalizando, de hecho. Ya, dale, y de ahí. Ya, de ahí. Definición de dominio. Trabaja con lo que quieres demostrar. Claro, que entonces, sí, ¿no? Que existe para todo U que está en... Sí. No, estoy escribiendo lo anterior, tranquilo. Jesús. Trabaja. Antes de generalizar, ¿no? Ya, sería... Dice la definición de su clase. Dale. Ya. Rapidito, Para- sigue trabajando con lo que quieres demostrar. Es para todo conjunto W. Cuando alguien esté en el dominio de un grafo, carajo. Existe Eso. Existe Hay que demostrar que existe, ¿qué? un Z, póngalo, un Z. ¿Un Z dónde? Un Un conjunto Z Z. conjunto. Tal que El par ordenado de W y Z está Z. en I, en el grafo I. ¿Definición de qué? Del De dominio. dominio. Carajo, eso, ya dale. Ya. Ya, dale. Y ahora sí, ¿cómo demuestras la existencia de alguien? Encontrándolo y mostrándolo. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo encontramos? Pues uno siempre busca a alguien para algo, ¿no? Queremos que nos cumpla esto. ¿A qué es equivalente que esto esté en I? A que W sea, a que Z sea igual a W, ¿no es cierto? Por la definición del grafo. De I, ajá. Esto está en nuestra cabecita, ya, esto es un borrador. Entonces estamos buscando a alguien que sea igual a qué. Estamos buscando a alguien que cumpla dos cosas, que sea conjunto y que además cumpla qué cosa. Que sea conjunto y que cumpla con la igualdad. Y ya tenemos a alguien, pues. Que sea conjunto y que sea igual a quién. A W. A W. Entonces, ¿quién va a ser el que estamos buscando? El W mismo. El W. Entonces ya lo encontramos. ¿Esto qué? ¿Ves? Por eso uno siempre tiene que trabajar con lo que queremos que nos cumpla. Ahí nos podemos dar cuenta de quién es ese que necesitamos o el que estamos buscando. Entonces, ese borradorcito en nuestra cabeza. Entonces, paso número 4. Basta tomar Z como Z W. igual a W. Y ahora, la persona que lee esa demostración, ¿qué te va a decir? ¿En serio? En efecto. ¿En serio? Entonces, ahora sí hay que demostrar, ¿no? Ahorita sí no es tan claro para un aprendiz, demostremos. En efecto, W es conjunto, eso es obvio, pues si quieres dale. ¿Por qué? Porque, digo, Z es conjunto, ¿por qué? Porque W es ¿qué cosa? Conjunto, está en la clase universal. Ya estamos grandes como para demostrar esto de una. Entonces, W es ¿qué cosa? W es Conjunto. Definición de conjunto si quieres o como le quieras poner. Porque de hecho uno tendría que haber hecho, mira, si queríamos trabajar con esto, teníamos que aquí utilizar ¿cuál? No la definición de su clase directa, sino la que es un poquito larga. ¿Te acuerdas? Claro, la que decíamos para todo Para todo W W conjunto se tiene si que W está en U, entonces W está en el dominio dominio de I. de I. Perdón.
Y ahora sí, generaliza esto. Entonces, ¿qué sería? Paso número 3 sería Sea sea, W conjunto y supongamos de una vez y que supongamos que W W está en U. en un mes. ¿Sí cachas? Sí, es que utilizamos, ahí le utilizamos la definición de su clase la más larga. La más corta. Ajá. Ya. Ya dale, entonces elimina de una vez la conjunción y este sería el 4. Entonces ahí tendríamos en efecto, Entonces W sería es conjunto por 4, por 3, ¿no? No, de una, entonces pongámosle el Z. Pues. Claro, Z Z es es conjunto, axioma de sustitución. sustitución, Estamos sustituyendo. Es 4 en 3. no, 5 en 3. Ah, 5 en 3. 5 en 3. Eso, ya está esto. Ahora prueba esto, rapidito. Ahora ya está que Z es un conjunto, entonces tenemos que comprobar que El par ordenado W y WZ Z está está aquí. aquí. Eso quieres demostrar. Pero cuando alguien está aquí, Cuando son iguales, por la definición. si son iguales, entonces dale, pues. Entonces, Pero eso es lo que estamos suponiendo. ujú. Entonces, Entonces es por, WZ, ¿está dónde? en I por ¿Qué? 5. Por 5 y la definición de qué. Y la definición del grafo I. ¿Sí? No, bueno, Y ya grafo está. I. Bueno, Y ya está. wow. O sea, profe, pero una Ya. pregunta. Por ejemplo, en la ¿Sí? prueba no me da mucho chance si veo 6 preguntas así y todas esas demostraciones, ¿no? Hay ¿Cuánto tiempo te dio para este examen? 1 hora. 1 hora y 10 minutos como máximo. Hasta que le subes 1 hora y 15 máximo. A 1 hora. Allá. Entonces digamos que te demoras 15 minutos tomando fotos y escaneando y formando el PDF. 1 hora para esto, estamos hablando de 10 minutos por pregunta, ¿no? Ujú. 10 minutos por pregunta. Es que sí se logra, si es que uno está al día con los teoremas, estudia y está ahí filito. Sí, se lo Pero hallo. si no, pero si no, tranquilamente alcanzas una nota aceptable, un 80 sobre 100. Sí, sí se puede. 1 hora está bien para esto. Me parece bien. Me Sí, sí, le está parece bien. bien. Sí, Ah, me ya. parece bien. Sí se podría. Ahora acá. Ahora veamos cómo hizo tu profe. Tu profe debió haber hecho exactamente lo mismo que nosotros. A ver, dale, lee otra vez todo. A ver, respuesta es una clase propia, en efecto, y es un grafo cuyo dominio es la clase universal. Por tanto, Esto es lo que no le creemos, ¿no? sí, También debería demostrarnos y avisarnos que va a demostrar luego, pero bueno, uno se queda ahí dudando. sí, yo también quedo Pero así. bueno, Por tanto, luego, y por si, tanto, si fuera un conjunto, su dominio sería también un conjunto, lo que es falso. ¿por qué? Porque su dominio, como dicen que es la clase universal es propia, no es conjunto. Claro. Es Ya, pero ahora demostremos este hecho, dice tu profe. Entonces, si te demuestro. que ¿Lee? claro, dice que es fácil de ver, ya que por la definición de la clase universal le pone ahí, ¿no? Lee todo en Que el orden. dominio de I sea la clase universal es fácil de ver porque para todo X que está en la clase universal, se tiene que X es igual a X, definición de la clase universal. Luego, el par ordenado de X y X está en el grafo Y por la definición de Y, así por la definición de dominio, X está en el dominio de Y, es decir, hemos probado que el universo es su clase del dominio de Y, y puesto que el dominio del grafo Y es su clase de Y, porque para toda clase es su clase de la universal, se concluye que el dominio de Y es igual al universo, como se dijo. Como se Es dijo lo mismo acá. que hicimos nosotros, solo que, No, no es lo mismo o, como tal. o Él sea, es utiliza parecido, ¿no? la definición de clase universal. Claro, Ah, nosotros les como déjame ver cómo lo hice yo. le desglosamos más. A ver, No utilizamos entonces, eso de la clase universal nosotros. Le no, demostramos por la generalización, ¿cómo se llama? por la definición de Utilizando, ahí. utilizando el método de demostración para un cuantificador existencial. Ujú. Para una proposición que se expresa a través de un cuantificador existencial. Ajá. Ya.
¿Por qué? Porque esta es una forma, ¿ya? Otra forma sería esta. También verás, fijarás. ¿Qué fue lo que hice yo para tener el paso 5? Rapidito, dime. Para tener el paso 5, Sí, dime rapidito, ¿qué hice? eso era Uno porque siempre, uno siempre busca a alguien algo. para que me cumpla algo. Y lo que hice fue hacer lo que me dice el método. Trabajar con lo que quiero que me cumpla. Y trabajé con esto. Y ahí me di cuenta de que quiero que me cumpla es el W. W. ¿Sí o no? Sí. Ya. Otra forma es trabajar con tus hipótesis. Si ya no quieres trabajar con lo que quiera que te cumpla, cosa que me parece mala idea porque uno siempre trataría, ¿no? Es trabajar con lo que sabes. Sabemos de esto. Ya, pues digamos que nos fuimos a trabajar por acá. Sabemos de esto. Eso fue lo que hizo tu profe. Trabajó por acá y dice, bueno, sé que W está en la clase universal, es un conjunto que está en la clase universal. Y ahora, definición de clase universal. ¿Quiénes están en la clase universal? Están todos los conjuntos que cumplan qué cosa, que son iguales Iguales a sí mismos. mismos. A eso. Entonces, si W está ahí, es porque es igual a qué cosa, a sí Así mismo. mismo. Definición De de clase en la clase. universal. Eso. Ya. Y luego, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué pasa si esto de aquí es verdadero? Que ya es verdadero, ¿no? Ya sabemos que es verdadero. Acuérdate que cuando uno demuestra, siempre en cada una de estas cosas escribimos cosas que son verdaderas. Sí. Ya. Entonces aplica la definición de I. De ahí era de que, claro, era W es igual a Z. No, de I. Del grafo I. Ah, el par orden. Teníamos que. Sí, ¿no? El par ordenado. ¿Qué pasa si alguien es igual a otro? El par ordenado del otro con el lo- alguien mm, es qué otro. está en el grafo I. Definición Y del grafo. Ya, y ahora sí, tú quieres encontrar a alguien que cumpla dos cosas, que sea conjunto y que además cumpla esto, que el par ordenado W y ese alguien estén en I. ¿Quién es ese alguien que necesitas? ese alguien que necesito es el W. W. Entonces basta tomar Z como W. y se acabó. Ahí el en serio sí está de más, porque aquí está, mira. ¿Te acuerdas cómo nos pasó arriba que el en serio estaba de más? Sí. Eso. Claro, el en serio Así estaría de es. más. Ajá. Es como el en ¿Ves? Hay varias formas, ya, hay varios caminos. Pero como quiera que lo hagas, hazlo bien. O sea, puedo tomar mis hipótesis o puedo simplemente utilizarla cuando quiero demostrar un cuantificador universal. Sí, Existencial, perdón, existencial. Aquí en este caso existencial. mira, cuando tú pones basta tomar, puedes hacerlo de varias formas. O sea, demostrar la existencia puede, cuando uno demuestra la existencia de alguien, puede presentar su demostración de varias maneras. Cuando uno ya se toma el trabajo de encontrarlo, uno lo presenta y empieza a demostrar, ¿no? Que ese es el que necesitaba. Pero cuando uno va, hay otra forma, ¿no? Uno tranquilamente puede demostrar quién es el que necesita y decir, bueno, ese es el que necesitamos y ya está. ¿Sí cachas? Sí, Eso. interesante. Ujú. ¿Pero cachas o no cachas? Sí, profe. Ya. Cuando uno ya encuentra, uno puede tranquilamente presentar quién es el que necesitas y decir, bueno, ese era, o tranquilamente puede decir de una quién es, pero demostrar que en efecto ese es el que cumple. ¿Sí cachas lo que digo? Eso. Y tu profe hizo así. Básicamente dijo, bueno, eh, esto de acá lo hace incluso en la, no sé cómo decir, en la, no sé qué palabra buscar ahí. Pero bueno, él quería demostrar esto
y lo hizo. Esto de acá. ¿Cachas? Sí, Él tenía que demostrar que existe alguien que cumple esto. Entonces, hizo eso. claro, él utilizó lo que hicimos ahorita, las hipótesis que teníamos para encontrar ese alien, bueno. Ujú. Vuelta en otro caso, nosotros vamos desglosando nuestra hipótesis para encontrar mismo eso. O lo que tenemos, perdón, en la por demostrar. Ujú. De hecho, él, por ejemplo, llegó hasta acá, verás. Incluso hizo esto, verás. Incluso lo hizo así. Aquí, pues, Carajo, no griten. por Ya apaga, ya definición de apaga. dominio entre, entre, Mango. entre 3 y 4. Y perdón, y 6. Que la sale de nada. ¿Quiénes están en el dominio? Todos los Z tales que Existe, existen. ¿Quién? Perdón, todos los W tales que que existe existen. un Z. Ah, ¿Sabe qué? tal que el par Los ordenado W y Z están en el I. y ya, pues aquí está. Por eso W está donde. Por eso este W de acá está donde. En el El dominio de I. La congregación se Sí. va convirtiendo en una... Ya, pues. Ya, eso. ¿Qué más? Oye, Ya, profe. ¿Qué más ¿me podemos? escuchas? Sí, 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 lo escucho. Ah, ya. Llevamos 2 horas de clase. ¿Qué más necesitas? Mm, entendí las demostraciones. ¿De cuál? No, no, sí lo entendí. Sí lo entendí las demostraciones. Sí entendí. O sea, yo entendí que hay varias formas de demostrar un mismo teorema, ¿no? No, es que hay varios caminos. Siempre vas a tener varios caminos. La cosa es que el camino que escojas, hazlo bien. Y también que sea un poco más eficaz, porque póngase y me demoro media hora para hacer una demostración. Y por eso tienes que tener en la cabeza que teoremas, no solo definiciones. Claro, Teoremas. Si uno no tiene los teoremas presente, puede que o no te salga o incluso sea un poco más complicado o más largo. claro. Es que eso tengo, todos esos teoremas tengo que aprender. Y también los de axiomas, como los de fundamentación y eso de... Porque como le digo, el último ejercicio también lo hizo de una manera full diferente. Le hizo hasta confusiones biyectivas del profe. Yo me quedé así como que, ¿what? Y por eso quería mostrarle los apuntes. Ah, si quieres, muéstrame para echarle un ojo. A ver. Y sí, a ver, espérame, déjame ver. Eh, ¿Dónde están esos ¿Cómo dejo? apuntes? Toma puntos de la organización Mm, pedagógica de los... no me... A ver, déjame ver. A ver, voy a abrirle. A ver, dale. Ya le abro. Puta, qué sueño. Dale, a ver. Porque verá, ahí en el... Hay un axioma que se llama el axioma de reemplazamiento. No sé si lo ha visto. Muéstrame para verle, por favor. Ya, estoy abriendo porque no. Chamacos, ¿qué pasó? Ah, ya sé. Ya, este blog de notas de aquí.
No, profe, mi compu es medio lento. Sí, sí, tranquilo. El propio Grasán. Ya, ya. A ver, parece que no tengo. Le voy a mostrar la parte en donde está eso ya, en el video mismo, en la clase grabada del profe. Ah, ya, dale, dale. Pero todavía no veo nada, verás. No, Si no, en caso estás... ya le comparto, es que Ya, estoy abriéndole ya. ahí. No se Si en preocupe. caso estás compartiendo, te voy a decir, no se ve nada. Vamos a ver, vamos a ver. Carga, por favor. Ya, ya cargo. Ya, a ver, ahí le comparto, profe. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está el profe? ¿Dónde está el profe? Aquí está. A ver, ahí le comparto la pantalla de... Aquí está. Ahí sí se ve. Está empezando, dale tiempo, pero ya empezó a compartirse. Ya se ve. Se ve el Google. El Chrome. Ya, ahí está. Ya, a ver. Ya. Se deje que cargue, porque es en esa parte de esta última clase. Aprobamos esa evaluación, ya no nos... La Agencia Internacional de Caramba. Energía Atómica elogia las buenas negociaciones con Irán. Su director Rafael Grossi afirmó que el organismo integral alcanzará una declaración conjunta que define los pasos para resolver temas pendientes y salvar el pleno integral. Ya, aquí está, verá. Ya, pero si está con el audio, porfa. Ah, ya le comparto con el audio, espera. A ver, déjame ver si está compartido. Ahí está con el audio, verá. Ya le comparto con el audio. Ahí se escucha. Que vale la pena hablar en este Sí, sí se momento escucha. y a propósito Sí se escucha, sí se ordenador escucha. de QIDU y no, mejor así. Así. La clase F es el grafo cuyos elementos son los pares ordenados, cuya primera componente es el par ordenado de la segunda componente. Se puede ver fácilmente que F es una función de dónde en dónde. De ahí en el universo. De la clase de identidad en la clase universal. Exactamente. La clase de identidad. Miren por qué. Bueno, primero esto. ¿Por qué F es una función de la clase identidad en la clase universal? Bien. Veámosle por la definición. F0. La clase F, entonces, su clase F se puede escribir así, haciendo un abuso de notación. Por tanto, esto muestra que el elemento de U que estamos buscando es el propio X. Y F2 es verdadera ¿Cuánto dura? porque... Ponle pausa. ¿Cuánto dura? Ponle pausa, digo. Ah, ya, ¿cuánto dura esa parte de ese ejercicio? Entonces déjale completo. Si quieres, ponle desde el inicio. Dale, déjame ver. Si el par ordenado de X y de Y pertenece a F y el par ordenado de X y de Z pertenece a F, significa que X debe ser un par ordenado de la forma de U y de U. No, perdón, X tiene que ser el par ordenado de la forma de Y y de Y. Y aquí
X tiene que ser el par ordenado de Z y de Z. De donde por la transitiva de la igualdad de conjuntos, el par ordenado de Y y de Y debe ser igual al par ordenado de Z y de Z. Que por el teorema de caracterización de Pinter, significa que Y es igual a Z. Por tanto, F0, F1 y F2 es verdadera. Eso significa que efectivamente la clase F es una función de la clase de identidad I en la clase universal U. Y eso significa que al par ordenado de X y de X le corresponde el mismo X. Bien, esta función es biyectiva. Y para probar que es biyectiva, puedo probar que es invertible. O puedo encontrar una función g que vaya de u en i, tal que la composición de f y g es la identidad, ¿no? Sobre la identidad, ¿sí? Y la composición de g y f es la identidad sobre u. Este es muy bonito ejemplo. O pueden probar que es inyectiva, pueden probar que es sobreyectiva, etc. Pero lo de la G es más bonita. Es muy fácil. La G es esta. Si tomo un Z, y por tanto, la inversa de F es G. Fácil de probar, ¿no? Fácil de probar. ¿Por qué? Porque la composición, ¿sí? Tomamos un T. La imagen de T respecto de G, el par ordenado de T y de T. Y F toma T, identidad. Bueno, es trivial. F nos manda, toma un Z y nos manda, hice al revés. Hice al revés. Hice al revés. F toma un par ordenado de Z y Z y nos manda a Z. Y G manda nuevamente al par ordenado de Z y Z. Ahí está. Entonces, miren, sabemos que esta F que va de la identidad a la clase universal es biyectiva, por tanto es sobreyectiva. ¿Qué dice el axioma de reemplazamiento? A ver, Fabián, dínoslo. Profe dice que si A es un conjunto y la función es inyectiva, entonces B sería un conjunto. Aquí si I fuera un conjunto, entonces la Si clase tengo una universal fuera función phi de A en B y A es un conjunto, ¿qué se concluye? que B sería un conjunto. Que B es un conjunto. Entonces, miren, F es sobreyectiva. Si la clase I fuera un conjunto, ¿qué deberíamos concluir sobre la clase universal? Que también sería un conjunto. Lo cual es contradictorio y por tanto la clase I no es un conjunto. Bien, este es un método poderoso para verificar que una clase no es un conjunto. Ya, pero ese axioma debió enseñarte. Repíteme la condición de la función, que sea sobre era. Ah, ya, si phi de A en B es sobreyectiva, entonces si el conjunto si A es un conjunto, entonces B también es un conjunto. Eso dice el axioma. Ya, pues, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué no entendiste por qué? No, lo que hace tu profe, y me parece bonito, como él dice, es probar que esa F mayúscula es sobre. Y si demuestra que es sobre, pues aplicas el, el axioma aplicando reducción al absurdo, ¿no? Si sabemos que esa F mayúscula grandota es sobre, o sea, si demostramos eso, y suponemos que lo contrario, ¿no? Que I no es clase propia, sino conjunto, entonces con ese axioma tendríamos que la clase universal también es conjunto, lo cual es imposible.
Y y esa F mayúscula que le define está bonita, es básicamente una función. Y demuestra que es función porque demuestra F0, F1 y F2, ¿sí viste? ¿Ves? Entonces está bonito. Pero ese sí es largo, pues, o sea, es más corto hacer lo que hice en la corrección que eso, pues. No dices que te faltó tiempo. Ya, y ese el axioma de reemplazamiento me parece que para que lo haya utilizado ahí es porque ya te lo enseñó hace ratazo. Ya, pues entonces todo ese tipo de cosas tienes que tener en la cabeza. En lo personal, ese axioma, por ejemplo, no lo tengo en la cabeza, ¿no? No se me hubiera ocurrido. Ah, claro, o sea, en las a ver, repítame. Una función también puede ser clase propia. La, regrésate, bueno, ya no te regreses. La I que tú tienes ahí es un grafo, ¿no es cierto? La que utilizamos ahorita. La I que trabajé yo en el OneNote, ¿te acuerdas? Ya. De hecho es una función. Si quieres, demuestra que cumple F1, F2 y F3. O F0, F1 y F2 en tu caso. Claro, por ejemplo, la identidad. La identidad que demostramos ahorita que solamente era grafo, porque solamente le viste que era subconjunto de la clase universal consigo mismo, ¿no es cierto? Del producto cartesiano de U con U. Ya, eso sería F0. Ahorita te faltaría probar que cumple F1 y F2. Y cumple F1, claro, pues, porque mira, F1 te dice que todo elemento del conjunto de salida tiene que tener uno de llegada. Pero como la identidad colecciona todos los pares ordenados de X, Y, con Y igual a X, tómate un elemento en el conjunto de salida, el X. ¿Quién es el Y que necesitas? ¿Quién es la imagen para todo elemento del conjunto de salida? ¿Quién es el Y? Sería X mismo, ¿no? El X mismo. Pero aquí le Entonces, sí toma como Z, aquí le toma como por ordenado y luego le toma como, como X, X le toma, ¿no? Así le veo yo, ¿no? Esa es mi duda sí, pero porque, esa es la forma de escribir tu F nomás, en notación conjuntista, pero en notación funcional, ¿cómo le escribes? Así como está encerrada. F mayúscula que va de I en U, y a cada par ordenado X, X, le asigno el X. allá, allá le caché. Ni hasta duda sobre Ya, esta acción. y ahora que se cumpla F3, si y el par ordenado XY está en I, y el par ordenado XZ está en I, ¿qué sabemos? Que Y es igual a X y que Z es igual a X y por transitividad. Y y es igual a Z, ¿no? Y ya está. Entonces sí, esa que tienes en el examen, al final, esa I, esa identidad que colecciona a todos los pares ordenados X y Y, tales que Y es igual a X, demostramos que solo es un grafo, pero de hecho también es función y es una clase propia. Ya. Claro, es función y también es una clase propia. Interesante, ¿verdad? Es que puedes hacer pregunta de la otra prueba, pero ya está respondiéndola aquí mismo, pues. Muy bien, me alegra bastante que vayas repasando, que te hagas esas preguntas, que vayas viendo tú mismo, porque eso tienes que aprender a hacer cuanto antes, en tanto aprendas más rápido a ser autosuficiente, vas a poder sobrellevarte en la carrera y sobrellevar bien la carrera, por así decirlo, y graduarte tarde o temprano. Claro. Oiga, profe, por ejemplo, si es que me pongo a hacer ahorita algunas demostraciones de ahí del Pinte y así, y me pongo a utilizar los axiomas y yo le envío, si ahí me puede decir si está bien o no. Sí, si no está muy larga, le echo un ojo y ahí te digo si está bien o esta parte está mal. Ya, profe, listo, eso hagamos. Entonces, mañana vemos álgebra. Dale, si quieres. Mañana es domingo, ¿no? Sí, me avisa a qué hora puede, profe. Sí, espérate que yo te avise, pero escríbeme tipo 2, 3 de la tarde para decirte a qué hora.
Ya, pero dale desde las 4, de 4 a 6 o de 6 a 8 de ser, ¿no? Sí, más o menos, o de 5 a 7, dependiendo. Ya, perfecto, listo. Entonces, eso Ya, hagamos y y... porfa también mándame el link de esta grabación, ¿ya? Ya, Sí, ya le envió al... Ya, no, usted ya le envió el link y le acepto, aunque creo que ya están aceptados todas, ya creo, pero por si acaso también. me mandas ahí el nuevo correo para yo descargarme, ¿ya? Ya, profe, listo. Y ya, ahí le mando. Ya, dale, nos vemos entonces. Ya, gracias, profe. Entonces, ya. Ah, ya le envió unas demostraciones de Ilajo. Cuídese, profe, gracias. Dale, nos vemos. Chao. Si ya saliste, me avisa la cosa. O yo. Por. ¿Qué pasa? Mueven ahí. Bien. Qué vergüenza. ¿Pero qué hace Lale aquí? No le invita al grupo. Yo sí, ¿qué hace Lale aquí? Ay, no, espérense, chamaco. Me toca cortar esa parte del video. Miguel. Espérense, está grabando. Tengo que detener la grabación.